Tal cual se había indicado con botón izquierdo en el logo institucional, nos indica el siguiente paso, ¿verdad? Ahora entro en la hoja calendario de trabajo y configuro el calendario específico de este proyecto. Debo incluir las diferentes jornadas de trabajo y al menos un día libre. No hacerlo imposibilita continuar, entonces cerramos acá. Ya sabemos que ese formulario de usuario se muestra si tocamos varias instancias, ¿verdad? Recordemos que en el video instalación y apertura del archivo Bitácora Digital, que fue el video que vimos y analizamos al inicio de la apertura de la carpeta Bitácora Digital, ¿verdad? Una condición que no se puede eliminar es el estar conectados con Internet, tanto al momento de abrir la bitácora como al momento de insertar textos en el área de trabajo. Pero veamos ahora qué sucede si entramos a la hoja calendario trabajo y no estamos conectados con Internet, ya sea porque la conexión no es factible con el proveedor del servicio o porque no tenemos conectado Wi-Fi o está deshabilitada la red. Entonces, a propósito, voy a inhabilitar Wi-Fi, ¿verdad? Y voy entonces a entrar a la hoja calendario de trabajo. Se muestra este formulario de usuario. Atención, debo estar conectado con Internet. Si el problema lo resuelvo conectándome, lo hago. Caso contrario, debo consultar el video, instalación y apertura del archivo Bitácora Digital y seguir el procedimiento indicado, ¿verdad? Entonces, al cerrar acá, vean lo que sucede. Volvemos a la hoja bitácora. Es decir, no podemos utilizar el calendario si estamos desconectados de Internet. Entonces, habilitemos nuevamente Wi-Fi. ¿Verdad? Entremos a la hoja calendario de trabajo. Hoy sí lo podemos hacer, ¿verdad? Ahora, regresemos a la hoja bitácora y veamos qué sucede si estando conectados con Internet nosotros alteramos la hora y o fecha en el equipo. Botón derecho sobre la hora y fecha en la barra de tareas de Windows. Y aquí ajustar fecha y hora, cambiar. Vamos a cambiar en este caso la fecha y vamos a retrasar un día. Vamos a establecer el 29 de marzo. Veamos qué sucede entonces si entramos en la hoja calendario de trabajo. Se muestra este formulario de usuario que nos dice: atención, en este equipo la hora o la fecha o ambas han sido modificadas. En esta bitácora digital esto no se debe hacer, pues impide continuar su utilización. En este momento los datos de hora y fecha según procedencia son. Esta es una pequeña diferencia que existe, ¿verdad?, de 21 segundos y se debe a que esta, la existente en el equipo, por no haber sido alterada en este momento, proviene de relojes atómicos de donde toma la hora y fecha Windows.time. Y esta otra, que se obtuvo para compararlas, proviene de Greenwich Mean Time, pero que para los propósitos de la bitácora digital no es relevante esa diferencia. La diferencia fundamental está acá, que el equipo del 29 de marzo y la que existe de acuerdo a la obtenida a través del link del Greenwich Mean Time es 30, que es la verdadera. Entonces, si cerramos acá, volvemos también a la hoja bitácora y debemos entonces actualizar la fecha de acuerdo a la real, ¿verdad? Ahora podemos accesar entonces a la hoja calendario de trabajo. En resumen, debemos estar conectados con Internet. Y si ya lo estamos, en ningún momento debemos cambiar fecha y o la hora. Para los fines que sean, no debemos hacerlo. Y lo verán conforme vayamos explicando otros procesos a través de los videos subidos a YouTube. Nos vamos a enterar de otras circunstancias donde ese proceso no se puede eliminar. Entonces, una vez solventado el problema de conexión con Internet y la seguridad de que la hora y fecha en el equipo son las reales,
entramos a este esquema de calendario, el cual contiene 36 meses, ¿verdad? Máximo posible. Cada uno de estos espacios es un mes calendario y va a estar en función del año del que se trate, insertándolo acá en este rango de celdas combinadas y del mes de que se trate, inicio del proyecto, insertándolo en este rango de celdas combinadas. Aquí tenemos la posibilidad de una supervisión permanente cuando tenemos esta X en esta celda, que significa que la supervisión va a estar durante todos los días laborables, tal cual está especificado en el contrato, y también tenemos posibilidad de visitas en días específicos, que evidentemente su presencia va a ser en días laborables, pero con la frecuencia establecida en el mismo contrato. Esta combinación de colores representa cada una jornada de trabajo diferente, ¿verdad? La cual va a ser incluida en cada mes calendario, ¿verdad? De acuerdo a lo establecido previo al inicio del proyecto por el administrador de contrato, el supervisor y el contratista. Y para explicar esto me voy a auxiliar del siguiente recurso. En el contrato colectivo de trabajo de la industria de la construcción en El Salvador, en su cláusula 9, se establece que la jornada de trabajo es de 7 horas, tal cual está aquí en este color verde, ¿verdad? Establecido acá. Se trabajan 5 días, de lunes a viernes, con jornadas de 7 horas, y luego el sábado se trabaja media jornada, tal cual también está establecido acá, hasta las 12 del día. Y el domingo es día de descanso. Luego, la siguiente semana, nuevamente 5 días consecutivos de jornada de 7 horas. Y el sábado se trabaja nuevamente media jornada, totalizando 78 horas. Y ahí es el día de pago por jornal, por obra, etcétera, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 44 del mismo contrato colectivo. Sin embargo, esta composición de jornadas de trabajo, la mayoría de las veces no es conveniente a los trabajadores porque este día sábado de media jornada les significa a ellos ir a sus hogares, generalmente distantes, ¿verdad? Que implican pagar transporte, ¿verdad? Estar ahí el sábado y todo el día domingo, que es día libre, sin recursos monetarios, ¿verdad? Y pagando nuevamente transporte para regresar al proyecto. Entonces, para evitar eso, prefieren que esta combinación de jornadas se modifique, en común acuerdo, por supuesto, con el contratista, de tal manera de que ambos beneficien sus intereses. Entonces, voy a utilizar esta segunda combinación de jornadas, ¿no?, en la búsqueda de ese objetivo. Si yo me ubico en esta jornada lunes e inserto el número que está acá, que es el código Visual Basic asociado a cada color, si yo introduzco el número acá de un color, inmediatamente esta celda va a tomar ese color y la jornada va a cambiar al número de horas en la misma. Por ejemplo, el número 6 está asociado al color amarillo. Insertemos 6 y enter. Entonces toma color amarillo de la jornada de 8 horas y aquí abajo cambia el 7 por 8, que es la jornada de trabajo, 8 horas. Y aquí totaliza 79. Entonces voy a conformar una combinación de colores de manera que se respeten las 78 horas, ¿verdad? Y que se acorten los días en beneficio de los trabajadores. Vamos a dejar estas dos jornadas tal cual están y sigamos con la siguiente semana, introduciendo jornadas de 8 horas. Tenemos 10 horas arriba de las 78 horas que dice el contrato colectivo de trabajo. Entonces, esta media jornada la vamos a extender a una jornada de 8 horas también, ¿verdad? Acortemos aquí, ¿verdad? Haciéndolo un día libre. Entonces, número 37 es el código. Tenemos nuevamente 10. Cortemos acá también
tenemos dos horas arriba, ¿verdad? Entonces ahora este día es totalmente libre, entonces lo vamos a hacer un día de media jornada, el número 3, ¿verdad? Y aquí el jueves lo podemos hacer de media jornada, ¿verdad? 3 también, nos quedan 2 y esta de 8 horas lo podemos bajar a 6 horas, que sería el número 7, ¿verdad? Y con eso completamos las 78 horas. Esto significa que la nueva combinación de jornadas es 6 días continuos de 8 horas, un día de media jornada, ¿verdad? De 4 horas, que sería el domingo, después lunes y martes de 8 horas, miércoles de 6 horas y jueves de media jornada, 4 horas, y aquí sería el día de pago. Y luego tienen 3 días libres para regresar al día siguiente y continuar con el proceso. Esta es una propuesta. Podría incluso dejarse esta establecida en el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Todo depende de la negociación entre trabajadores y contratistas, de acuerdo a los intereses de cada uno, respetando, por supuesto, el número de horas establecidas en el mismo contrato colectivo de trabajo. Entonces, la idea es llevar esta nueva combinación de jornadas a cada uno de los meses calendarios involucrados en el plazo de ejecución del proyecto. Comencemos entonces a desarrollar el calendario. Este calendario tiene una cobertura desde el año 1400 al año 2200. Yo lo desarrollé en esa forma para garantizar que el mismo servía como un fundamento válido para el desarrollo de esta bitácora digital. Para asegurarme, constaté, por ejemplo, el día de la semana del 15 de septiembre de 1821 y lo comparé con algoritmos desarrollados por instituciones prestigiosas y coincidió lo mismo el 12 de octubre del año 1492, descubrimiento de América, el 1 de enero del año 1900, que en los libros de computación que desarrollan calendarios dan fe de que fue día lunes. Entonces todas esas fechas fueron comprobadas con este calendario. En este momento que estoy desarrollando este video, la fecha corresponde al 30 de marzo de 2017. Entonces voy a comenzar utilizando esa fecha, ¿verdad?, en este rango de celdas combinadas y selecciono el año 2017. Y luego con botón izquierdo en este otro rango de celdas combinadas y selecciono el mes, marzo. Entonces aquí queda establecido pues el calendario, 30 de marzo, día jueves, tal cual está acá, ¿verdad? El ideal es que este calendario y toda la información que hasta el momento hemos venido introduciendo para conformar la bitácora de un proyecto específico es hacerlo antes del inicio de un proyecto, ¿verdad? No en el mismo día ni algunos días después del inicio. Debe de hacerlo antes, pero veamos qué sucede si por ejemplo el proyecto inició el 27 de marzo y hoy estamos 30 de marzo. Vamos a establecer como fecha de inicio, ubicándolo con botón izquierdo en el 27, ¿verdad?, y luego con botón derecho desplegamos la barra de formato rápido y le damos con botón izquierdo fondo negro y establecemos luego la finalización del proyecto. Vamos a asumir que es el 28 de abril. Nos ubicamos con botón izquierdo, botón derecho, botón izquierdo. Y para establecer el calendario específico y ocultar las filas del resto, entonces botón izquierdo en la primera celda, fondo negro, y ahora botón izquierdo en la segunda. Nos muestra entonces ahora los días incluidos entre ambas fechas, ¿verdad? Cerramos este formulario de usuario y oculta las filas, el resto del calendario que no necesitamos. Entonces nos advierte
Observación, lo normal es conformar el calendario antes del inicio del proyecto. Ahora lo conformo en una fecha posterior o igual a la fecha de inicio, indebidamente. Pero podemos continuar. Si cerramos acá, podemos continuar, ¿verdad? Y establecemos ahora la fecha límite para solicitar una prórroga. Si esta no procede, introduzco cualquier fecha anterior a la fecha de inicio, que es el 27. No la fecha de ahora, el 30, sino que la fecha de inicio del proyecto. Entonces, establecemos, por ejemplo, 26 de marzo. Y esto se mostró, ya que a propósito introduje una fecha 2107. Entonces nos está advirtiendo que corrijamos eso. Es importante tomar en cuenta estas observaciones, ¿no?, para la introducción de la fecha para conceder prórroga. Entonces cerramos acá y nos ubica nuevamente y vamos a introducirse. Entonces Enter y hoy sí ya podemos continuar. Esto lo hacía nada más para mostrar cómo hacer para volver al calendario inicial sin ninguna información, si acaso hemos hecho algo indebido y queremos comenzar nuevamente. Nos ubicamos con botón izquierdo acá y nos indica aún no se ha hecho ningún envío por email, es decir, aún no se ha iniciado la utilización de esta bitácora. Elimino el calendario conformado. Esto se puede hacer solamente cuando no se ha comenzado a formar el documento Word bitácora, que después les explico. Por el momento, como estamos conformando el calendario inicialmente, entonces tenemos la posibilidad de volver a conformar el calendario. Entonces vamos a volver a conformar el calendario, pero ahora vamos a iniciar en el mes de abril. La fecha de inicio del proyecto va a ser ahora en el mes de abril, para respetar la disposición de desarrollar y preparar la bitácora antes del inicio del proyecto. Esa fecha de inicio del proyecto va a ser entonces el lunes 3 de abril. Botón izquierdo sobre la celda en la columna lunes, botón derecho para mostrar la barra de formato rápido, botón izquierdo para desplegar este menú de colores, ¿verdad? Y botón izquierdo sobre él. Y ahora vamos a incluir 3 meses para ejemplificar la inserción de algunas fechas, sobre todo días de asueto. Vamos a suponer que termina el viernes 23 de junio. Botón izquierdo, botón derecho, botón izquierdo y ahora botón izquierdo en la primera celda fondo negro para definir el inicio del proyecto, con las cuales serán las celdas fondo amarillo. Y ahora botón izquierdo sobre la celda fin del proyecto. Nos muestra este formulario de usuario que entre las fechas que tenían celda fondo negro, 3 de abril y 23 de junio, existen 82 días, incluyendo el inicio y el final. Esto para confrontarlo con el contrato y validar el plazo contractual. Cerramos este formulario y ahora quedamos solamente con las filas de los 3 involucrados en el plazo de ejecución del proyecto. Ahora vamos a introducir una fecha límite para solicitar una prórroga. Si esta no procede, introduzco cualquier fecha anterior a la fecha de inicio, o sea, a la fecha 3 de abril de 2017. Y voy a introducir 02/04/2017 y Enter. Se fijaron que ahora ya no se mostró aquella advertencia por la elaboración de este calendario en una fecha igual o posterior a la fecha de inicio del proyecto, ya que le estamos iniciando en una fecha posterior, en este caso el 3 de abril, y estamos con fecha 30 de marzo. Entonces ahora ya quedamos con la disposición de comenzar a insertar esta combinación de jornadas en estas celdas fondo amarillo. Dijimos que en los primeros 6 días está bien fondo amarillo, que es jornada de 8 horas.
Pero el domingo ya tenemos una jornada fondo rojo, entonces nos ubicamos acá en la misma línea y en la columna correspondiente al color rojo e insertamos la primera letra del día en cuestión, en este caso domingo, la letra D, y va a tomar entonces el color rojo. Después hay 2 días, fondo amarillo, ¿verdad? Pero aquí, si ustedes se fijan, estamos en Semana Santa. Si introducimos la secuencia de colores mostradas acá, entonces correspondería acá el miércoles. ¿Verdad? Sería esta. Pero en este caso, de acuerdo a esta fecha, estamos en los días de Semana Santa. Eso significa entonces que, de acuerdo al Código de Trabajo de la República de El Salvador, los días jueves, viernes y sábado santo son días de asueto. Entonces, significa que este jueves de entrada tiene que ser fondo color celeste, ¿verdad? Pero como estamos en el momento del día de pago, que sería este miércoles, porque antes de que salgan a vacación, ¿verdad? Entonces no es conveniente que la jornada de 6 horas, que se trabaja hasta las 3 de la tarde, sea el día de pago porque los trabajadores probablemente no tengan suficiente tiempo ni logren el transporte necesario para ir a sus hogares. Entonces, negociado con ellos también es factible que esta jornada de 6 horas se establezca el día domingo y la jornada de 4 horas, ¿verdad?, se establezca el día miércoles para que puedan salir después del momento del pago. Entonces, domingo sería acá la letra D y acá sería la MI de miércoles, ¿verdad? Y entonces ya queda establecida nuevamente una jornada que no había sido considerada acá, pero que por las circunstancias es necesario readecuarla. Esto lo estoy haciendo porque son días especiales, no porque hubiéramos establecido esta secuencia, tal cual la habíamos planificado. Si nos hemos equivocado con introducir una X en la columna del color y en la fila donde queremos eliminar ese color y que la celda se vuelva a fondo color amarillo, entonces lo hacemos. Ven que se eliminó el color rojo y volvió a color amarillo. Volvamos nuevamente al color rojo. El mismo procedimiento se haría si queremos eliminar los fondos color celeste. X acá y se van a eliminar, ¿verdad? Pero volvámonos nuevamente. Continuemos entonces con la inserción de esta secuencia de colores. Nuevamente estamos en la semana de Pascua, ¿verdad? Y el domingo se establece entonces media jornada, igual que el jueves, jornada de 6 horas el miércoles, y libre viernes, sábado y domingo. En la siguiente semana entonces llegamos al lunes, que entonces es el Día Internacional del Trabajo, que es día que es asueto. Entonces nuevamente, ¿verdad?, insertamos acá la letra L de lunes para dejarlo como día libre, ¿verdad?, día de asueto, y seguimos con la semana y llegamos nuevamente al domingo, que es nuevamente, ¿verdad?, por media jornada. Luego el jueves igual, media jornada, ¿verdad?, y el miércoles, para seguir con la secuencia de los colores, ¿verdad?, que sería jornada de 6 horas, y después nuevamente viernes, sábado y domingo. Aquí nuevamente tenemos el caso de que el Día de la Madre es también asueto. Tenemos que entonces volverlo color celeste, pero acá el problema es que tenemos un día libre. No van a ir a su casa porque el día de pago es este de acá, el día siguiente. Entonces sería conveniente el día miércoles media jornada y el jueves celeste. Entonces dijimos acá el jueves y el miércoles ponemos una jornada
media jornada, y aquí sería entonces el día de pago. Ven, siempre vamos adecuando esto a las circunstancias del momento, pero siempre que sea negociado con los trabajadores. Entonces aquí nuevamente seguimos, ¿verdad? Y llegamos otra vez al domingo, que es media jornada, igual que el jueves, el miércoles de 6 horas, y después viernes, sábado y domingo. Continuamos con la semana acá y llegamos nuevamente a este día domingo, ¿verdad? Que es media jornada, igual que el jueves, miércoles, jornada de 6 horas, y después viernes, sábado y domingo. Y aquí, nuevamente seguimos, ¿verdad? Solo que vamos a llegar a este sábado, que es el día del Padre, ¿verdad? Seguimos entonces con la secuencia y llegamos al domingo acá, nuevamente, el jueves, el miércoles y de ahí viernes. Como ahí finaliza el proyecto, pues esta, comémonos que es un ejemplo, tendría que adaptarse a la realidad del lugar, pero acá ven ustedes que tenemos el día sábado que se trabaja, pero es día de asueto por ser el día del Padre, 17 de junio, ¿verdad? Entonces aquí tendría obligadamente que ser fondo celeste, pero nuevamente vemos la imposibilidad de ir un día a sus hogares y después regresar solo por media jornada y finalizar, cuando es preferible dejarlo, ¿verdad? Con fondo amarillo vamos a borrar el celeste, solo que en este caso se borran los dos. Dejemos acá el domingo, porque está aquí el domingo establecido, dejémoslo y mejor atrasamos estas dos jornadas y hacemos el martes, como de 6, jornada de 6 horas, ¿verdad? El miércoles, media jornada para el día de pago, y aquí establecemos el jueves, que es en sustitución del 17 de junio, ¿verdad? Y así pues entonces llegamos a la finalización de la elaboración del calendario. Ahora podemos señalar el objetivo del calendario. Esta bitácora digital va a ser enviada por el correo electrónico por el supervisor al contratista, ¿verdad?, todos los días laborables en una hora que va a depender de la jornada de trabajo de que se trate. Por ejemplo, en la jornada de 8 horas que se trabaja hasta las 5 de la tarde, el supervisor va a hacer ese envío después de las 5 de la tarde, porque así garantiza su presencia en el proyecto hasta esa hora, tal cual ha sido contratado. Lo mismo en las medias jornadas, va a enviar la bitácora por el correo electrónico después de mediodía, y así sucesivamente en las diferentes jornadas. En los días libres, es decir, los días con fondo color celeste, como es un día libre o día de vacación, ¿verdad?, eso significa que el proyecto prácticamente está cerrado, es decir, no tiene sentido que la bitácora se utilice, y por consiguiente, la primera vez que se abre un día con fondo color celeste, entonces verán después en un ejemplo que les voy a mostrar, no se va a poder utilizar, pero sí se van a poder consultar los videos tutoriales. Ahora veamos el caso de la supervisión por visitas. Vamos a introducir una X entonces en esta celda y se muestra esta celda con fondo color verde olivo, visitas de la supervisión, que indica el color que va a ser asignado entonces al día de visitas de supervisión, al igual que esta columna donde vamos a establecer las iniciales del día de visita, ¿verdad? Vamos a suponer que el supervisor tiene visita el día lunes, ¿verdad? Entonces nos ubicamos en la línea acá e insertamos la letra L de lunes. Veamos qué sucede con el número 3. Lo resalta, ¿verdad? Y en esta celda pues el texto toma el color amarillo, que significa jornada de 8 horas, y el fondo verde olivo significa visita de la supervisión.
Lo mismo el miércoles, ¿verdad? Insertamos la letra en esta columna MI, e igualmente el viernes, ¿verdad? Y así sucesivamente se van indicando los días de visita a la supervisión. Por supuesto, sabemos que los días fondo celeste es asueto o vacación o día libre, ¿verdad? No vamos a insertar visitas de la supervisión. Si seleccionamos, por ejemplo, el día jueves, que es día libre, como visita de la supervisión, veamos qué sucede. Insertamos la J, ¿verdad? Inmediatamente este formulario de usuario nos dice no puedo programar visita en un día libre. Eso es uno de los aspectos valiosos de este calendario. Para eliminar la información igualmente en la celda que intercepta la columna verde olivo con la fila donde queremos eliminar el color verde olivo y volver a su estado original el número que representa la fecha del día en cuestión, entonces insertamos acá una X y volvemos todo a su estado original. La lógica ahora en el caso de la supervisión por visitas es al revés. El supervisor debe de llegar al proyecto y enviar el informe vía correo electrónico al administrador de contrato antes de que finalice la jornada de trabajo, porque si lo hace después no queda claro para el administrador de contrato si el supervisor está llegando en una hora cuando el proyecto ya está cerrado, en cuyo caso la información de su visita no sería muy objetiva, que digamos, ¿verdad? O si lo ha hecho dentro de la jornada, pero lo está enviando después de la finalización de la misma. Esa es una convención que debemos asumir en el uso de esta bitácora tal cual hicimos en la supervisión permanente. Nuevamente resalto la importancia de este calendario que conjunta, ¿verdad? Que entrelaza el trabajo del administrador de contrato con el trabajo del supervisor, con el trabajo del contratista y con el trabajo de los trabajadores. A estas alturas que estamos haciendo el calendario, todavía no hemos iniciado el proyecto y por consiguiente no hemos enviado por correo email. Entonces veamos qué sucede cuando nos salimos de esta hoja calendario de trabajo y volvemos a la hoja bitácora. Ahora volvamos nuevamente a la hoja calendario de trabajo y como ya están introducidos en la base de datos de esta bitácora los passwords del administrador de contrato, el password del contratista y el del supervisor, entonces para modificar esto debemos insertar acá el password del administrador de contrato. No lo puede hacer el supervisor porque en este caso se está controlando también el trabajo del supervisor y el único que lo puede hacer es el administrador de contrato. El supervisor mismo no puede controlarse a sí mismo, ¿verdad? No debe de hacerlo. Entonces introduzcamos el password que asignamos en los facsímiles al administrador de contrato, en este caso CC1, ¿verdad? Y ahora si presionamos con botón izquierdo este botón, entonces podremos eliminar toda la información del calendario y volverlo a su estado original para volver a insertar la información. Caso contrario, pues cerramos este formulario de usuario, ¿verdad? Entonces hasta aquí dejo la conformación del calendario. A continuación les muestro el video secuencial cómo insertar las coordenadas latitud y longitud del sitio del proyecto en esta bitácora digital.